Hola, mi nombre es Steven Ramírez y les hablaré sobre el modelo OSI. Las siglas OSI significa Open System Intercommunication, traducido al español, Sistema Abierta para la Comunicación. Este modelo fue creado por la organización ISO, que significa International Standardization for Organization. Fue creado en 1984 para crear una compatibilidad de interfaces entre computadoras, o que mejor dicho, las computadoras se pudieran comunicar entre sí mismas. Esto fue posible ya que los fabricantes de computadoras como IBM tenían su propia arquitectura de red y eran muy distintas al resto. El modelo OSI se compone de 7 capas, cada una representa una etapa diferente en el proceso de preparación de datos que van a transmitirse en una red. Se compone desde la capa física hasta la capa de aplicación. La capa física. Esta capa se encarga de las conexiones físicas de la computadora hacia la red, tanto lo que se refiere al medio físico como la forma en que se transmite la información. Los medios más comunes son el par trenzado, el cable coaxial, la fibra óptica, etc. Sus funciones principales son definir los medios físicos por los que van a viajar la comunicación, transmitir el flujo de bits a través del medio, manejar las señales eléctricas en medio de la transmisión y garantizar la conexión. Capa enlace de datos. Esta capa es la que transforma la línea de transmisión común en una línea sin errores para la capa de red. Las siglas ARP, que significan Address Resolution Protocol, es un protocolo de comunicaciones de la capa de enlace, responsable de encontrar la dirección del hardware. El ARP se utiliza en 4 casos referentes a la comunicación entre dos hosts. Cuando los dos hosts están en la misma red y uno quiere enviar un paquete a otro. Cuando dos hosts están sobre redes diferentes y deben usar un gateway o router para alcanzar otro host. Cuando un router necesita enviar un paquete a un host a través de un router. O cuando un router necesita enviar un paquete a un host de la misma red. La capa de red se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de datos se denominan paquetes y pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. El protocolo IP determina el destinatario del mensaje mediante 3 campos: la dirección del equipo, la máscara de su red, es la que le permite al protocolo IP establecer la parte de la dirección IP que se relaciona con la red, y el campo de pasarela, que es el que le permite al protocolo de internet saber a qué equipo enviar un datagrama si el equipo de destino no se encuentra en la red de área local. El protocolo ICMP permite administrar información relacionada con errores en los equipos de red. El ICMP no permite corregir los errores, sino que los notifica a los protocolos de capa cercana. Por lo tanto, el protocolo ICMP es usado por todos los routers para indicar un error, llamado un problema de entrega. Capa transporte de datos. Esta capa es la encargada de efectuar el transporte de los datos que se encuentran dentro del paquete de la máquina de origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que esté utilizando. Sus principales protocolos son TCP y UDP. El TCP es el que trabaja orientado a conexión y el UDP es el que trabaja sin conexión. Por lo tanto, son puertos lógicos y junto con la capa de red dan forma a los conocidos sockets IP. El protocolo TCP permite colocar los datagramas nuevamente en orden cuando vienen del protocolo IP. También permite que el monitoreo del flujo de los datos y así evita la saturación de la red. Permite que los datos se formen en segmentos de longitud variada para entregarlos al protocolo IP. Y también permite multiplexar los datos, es decir, que la información que viene de diferentes fuentes, por ejemplo de las aplicaciones, en la misma línea puede circular simultáneamente.
Y uno de los más importantes es que permite comenzar y finalizar la comunicación. El protocolo UDP, como ya lo habíamos dicho antes, trabaja sin conexión. Es decir, cuando una máquina envía paquetes a otra máquina, el flujo es unidireccional. La transferencia de los datos es realizada sin haber realizado previamente una conexión con la máquina de destino. Y el destinatario recibirá los datos sin enviar una confirmación al emisor. Esto es debido a que la encapsulación de los datos enviada por el protocolo UDP no permite transmitir la información relacionada al emisor. Por ello, el destinatario no conocerá al emisor de los datos excepto su IP. Capa de sesión. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que se están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcial o totalmente prescindibles. Su función es estar pendiente del seguimiento de los turnos en el tráfico de la información, la sincronización de operaciones con los tiempos de caída en la red y permitirle a los usuarios sesionar entre sí y mantener una conexión. Capa de presentación. El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos, por lo tanto podría decirse que esta capa actúa como un traductor. Capa de aplicación. Esta capa ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como los correos electrónicos, gestores de bases de datos y servidor de ficheros. Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones, el número de protocolos crece sin parar. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación, pero ocultando la complejidad subyacente. Bueno, y he explicado aquí de una forma corta qué es el modelo OSI. Muchísimas gracias.